¿Estamos? Ok, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Y recuerden que lo dejamos en Marcos, capítulo 2. Terminamos la última vez en el versículo 17, donde Jesús les dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Eso fue lo último que vimos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor. ¿Quién de nosotros se considera sano? ¿Quién de los que estamos aquí se considera sano hablando espiritualmente, no físicamente? Aquí el Señor se refiere a sanidad en el ámbito espiritual. ¿Y qué se refiere a esa sanidad? Pues estar justificados del pecado. Porque dice, no he llamado a justos sino a pecadores. Y nosotros éramos unos pecadores de primer grado. Así que por medio de Jesús encontramos la justificación, la sanidad de esa culpa que teníamos. O muchos de ustedes o nosotros mismos veníamos también lastimados por circunstancias de la vida. Algunos crecimos en lugares difíciles, en hogares difíciles, otros con situaciones adversas y cosas así de esa índole que se vienen agolpando en el alma del ser humano, y entonces necesitamos de Jesús para que nos ayude. Eso fue lo último que vimos. Ahora vamos a leer del versículo 18 al versículo 22 y vamos a ver qué es lo que nos tiene Dios preparado para el día de hoy. ¿Ok? Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22. Acompáñame en tu Biblia, vamos a dar de lectura. Dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites venir al estudio de tu palabra. Te pedimos que abras el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que han de escuchar este mensaje. Abre su corazón, sus oídos, su entendimiento, para que podamos guardar esta palabra y atesorarla y que sea de provecho para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por eso te damos gracias. Ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra con claridad, a que se pueda entender este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Dice nuestro texto que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Primeramente vamos a entender qué es un discípulo, para poder entender de lo que nos está hablando este texto. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién de ustedes sabe lo que es un discípulo? Adelante. Un discípulo es el que se somete a la voluntad de Dios y que guarda los mandamientos de Dios. Aquel que guarda los mandamientos de Dios. Tenemos que, al contestar, tenemos que tener un sustento bíblico. Recuerden, siempre un sustento bíblico. ¿Qué versículo podemos utilizar para sustentar que es un discípulo?
¿Recuerdan, por ejemplo, Juan 8:31? ¿Qué dice Juan 8:31? ¿Quién quisiera darle lectura a Juan 8:31 para ir entendiendo con claridad lo que es un discípulo? ¿Quién lo tiene? Juan. Entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿quién es un discípulo del Señor? Aquel que permanece en su palabra. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo claro ese concepto, dice aquí, llegan los fariseos y le dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no lo hacen? Le preguntan a Jesús. Jesús responde en el versículo 19: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no puede ayunar. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Primeramente tenemos que entender, me gustaría que todos nosotros pudiéramos interpretar la palabra, que en cada uno de nosotros existiera la capacidad de poder interpretar su palabra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos encontramos con un texto? Lo primero que tenemos que hacer es bombardearlo con preguntas. El texto, ¿por qué está ahí ese texto? ¿Cuál es la razón de ese texto? La razón de ser de ese texto. Entonces tenemos que preguntarle a ese texto, ¿por qué está ahí? ¿Cuál es la razón de que estos fariseos le hacen esa pregunta a Jesús? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón por la que los fariseos le preguntan a Jesús? Sin saber si es que, como mencionan, ¿Cubrebocas? como mencionan después que cuando ya Jesús ya no esté, o sea, como que nos dan la enseñanza de que nosotros debemos ser ahora, ¿no? Bueno, siento que es... Ellos vienen y le preguntan, se están comparando. Dicen, bueno, a ver, nosotros ayunamos, ¿por qué ustedes no lo hacen? Y la respuesta de Jesús, entonces tenemos que preguntar, ¿por qué le preguntaron eso a Jesús? ¿Cuál fue la razón? No es más que, la razón de esto no es más que decir, bueno, a ver, tenemos la ley, porque recuerden que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Entonces, estos fariseos que le preguntan a Jesús por qué no ayunan sus discípulos, ellos están en el Viejo Pacto, en el mandamiento que Moisés, o que a Moisés se le dio de que tenían que ayunar, de que tenían que, en Levítico, donde tenían que ayunar ellos. Entonces ellos están bajo esa misma ley todavía y le preguntan a Jesús por qué no lo hacen. Y entonces Jesús va a dar la enseñanza por medio de una parábola que se encuentra aquí en los versículos siguientes. Vamos a analizarla. En el 21, en el versículo 21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Una parábola, recuerden que transmite una enseñanza. No podemos interpretar, de una parábola no podemos interpretar cada concepto, no, únicamente transmite una enseñanza. ¿Qué enseñanza está transmitiendo el Señor Jesús aquí? Luego añade en el 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que ya no, después de lo que ya lo viejo, ya lo dejen atrás y que utilicen lo exacto, que lo viejo, que el antiguo pacto
que la ley es el antiguo pacto, que esas ordenanzas ya tienen que dejarse de hacer. Ellos estaban tomando el ayuno para decirle a Jesús por qué no lo hacen. Jesús les enseña por qué no lo hacen. Porque es necesario que un nuevo pacto tenga nuevas ordenanzas. Y el antiguo pacto, sus ordenanzas han dejado de funcionar. Entonces es algo importante que nosotros tenemos que aprender a discernir. Si nosotros no aprendemos a discernir estas cosas, entonces haremos una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras, le preguntamos al texto de qué está hablando, cuál es lo que quiere decir, para qué está, qué nos va a transmitir como enseñanza. Y hay que aprender a distinguir un texto doctrinal de un texto histórico. ¿Qué creen ustedes que sea este texto? ¿Doctrinal o histórico? ¿Qué les parece que sea este texto? Histórico, ¿Por qué? porque esto fue lo que dijo Jesús cuando él todavía estaba con sus discípulos. A ver, ¿quiere participar? Es de los dos. ¿De los dos? ¿Por qué? Porque pasó, o sea, está diciendo que sí pasó, te está enseñando. Tiene una enseñanza y es algo, es histórico, es narrativo, ¿no? Está narrando un suceso, pero a la vez va a transmitir una enseñanza. Entonces, vemos aquí. Podemos entender en este texto entonces que la iglesia de Cristo no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, si la iglesia no se encuentra bajo la ley, sino bajo la gracia, no se puede someter a preceptos, a mandamientos de la ley. Eso es lo que tenemos que entender. Y el ayuno es un mandamiento dentro del antiguo pacto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a discernir cuando leemos, porque si no lo hacemos, caemos en el error de una mala interpretación. Para poder comprender qué hay aquí, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, una vez que tenemos definido qué es lo que transmite este texto, tenemos que seguir avanzando. Si la iglesia ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, eso lo podemos encontrar, acompáñame ahí en tu Biblia, a Romanos capítulo 6 y en el verso 14. Ahí podemos encontrar nosotros que la iglesia de Cristo ya no se encuentra bajo la ley, que ese antiguo pacto ya no ejerce sobre la iglesia. Dice así Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. La gracia quiere decir favor inmerecido. Un favor que no merecíamos ni tú ni yo, de poder participar de las bendiciones de Dios, pero por la voluntad de Dios, por el sacrificio de Jesús, es que ahora podemos participar de ese favor. Entonces, si estamos justificados por Jesús en su muerte, nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección, entonces ahora participamos de ese beneficio. Ya no tenemos que estar sometidos a preceptos tales como el diezmo, porque el diezmo, recuerden que era del antiguo pacto para los judíos. Ya no tenemos que estar sometidos a este ayuno del que hacían referencia los discípulos de Juan y los fariseos. Acompáñame a Gálatas capítulo 3 para que quede más claro que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Acompáñame a Gálatas 3. En el capítulo 3 vamos a dar lectura al versículo 10, del 10 al 14, que dice Gálatas 3, 10, del 10 al 14. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que la iglesia no se encuentra bajo la ley, y aquel que quiere guardar la ley tiene que guardarla en su totalidad. La ley es un bloque que no puedes sacar únicamente lo que te conviene y lo que no te conviene dejarlo, porque la ley decía que había que apedrear a los adúlteros, ¿no? Las aplicaba a hombres y a mujeres. Y entonces, ¿por qué no se sigue haciendo? Porque no estamos bajo la ley. Ajá. Ok. Entendiendo esto, nosotros podemos ver, a ver, en qué pasaje o en qué lugar del Nuevo Testamento encontramos el mandamiento de seguir con el ayuno. Si nosotros encontráramos en el Nuevo Testamento algún pasaje donde se nos mandara, o que Pablo o Pedro o nuestro Señor Jesús nos enseñara que tenemos que seguir ayunando, tendríamos que seguirlo haciendo. Pero como no se encuentra en el nuevo pacto, es una ordenanza que perdió su vigor, o sea, ya no está en vigor para nosotros. Para los que estamos bajo la gracia, no aplica. Así que cuando te quieran someter a que ayunes, pues tienes que considerar la Escritura para que puedas entender. Entonces, como no aparece ningún texto, pero más sin en cambio podemos ver que muchos creyentes hoy en día están practicando ayuno. Algunos practican el ayuno, pero es un ayuno religioso. El ayuno religioso, ¿qué es el ayuno religioso? Es aquel que consiste en aparentar una espiritualidad que no se tiene. Personas que siguen ayunando para aparentar una espiritualidad o para querer conseguir el favor de Dios, para quererle hacer manitas de puerco a Dios por medio del ayuno. Mira, Señor, cómo ayuno, veme para que me des lo que te estoy pidiendo. No sirve para eso el ayuno. El ayuno puede tener algunas otras funciones. Por ejemplo, bueno, vamos primero a ver Mateo 6, del versículo 16 al versículo 18. Y vamos a ver cómo Jesús o más bien corrige esto acerca del ayuno. Mateo 6, del 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo esta escritura? ¿Perdón? Ellos estaban haciendo su ayuno y estaban mostrando sus caras todas, ¿perdón? Sí, o sea, sus caras afligidas y le decían a la gente: estoy ayunando, llevo tantos días en ayuno, y estaban queriendo ser vistos. Ellos querían ser vistos por los demás. Entonces aquí nos está enseñando que cuando ayunemos no tiene que ser para
para mostrarle a la gente que estamos ayunando. Si vamos a ayunar, hazlo en secreto, dice, lava tu rostro, ponte bien, vístete bien para que no des a notar que estás ayunando. Ahora, esto es lo que dice nuestro Señor Jesús, pero el ayuno nosotros podemos encontrarlo como una buena disciplina, porque el ayuno nos puede traer disciplina. Por ejemplo, yo he dejado de comer pan de dulce, estoy ayunando de comer pan de dulce, por disciplina, por cuestión de salud. Quiero estar bien, quiero tener salud. Dios me dice, deja de comer lo que te hace daño. Bájale a las gorditas, bájale a las tortas, bájale a los tacos, bájale a los tamales. ¿Quieres tener salud? Deja eso, come saludable. Entonces, el ayuno como disciplina es válido. Porque nos va a traer un bien. También podemos ver que el ayuno por cuestión de salud también es válido. Lo que no es válido es que intentemos ayunar para conseguir el favor de Dios o para que la gente nos considere más espirituales que los demás. Eso no es válido. O sea, es válido. O sea, que es válido, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Tiene que ver nada más, tiene que ver más con tu disciplina en el deseo, digamos, de que a veces uno, como es glotón, uno come de más, pues bueno, ayuna para que te disciplines a tu cuerpo, ¿no? En ese deseo. Por cuestión de salud también es válido. Ya no estamos en el tiempo del antiguo pacto donde la gente ayunaba por cuando tenían un problema o tenían una aflicción, ellos mostraban que estaban afligidos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Hacían cama de silicio o se vestían de silicio. ¿Qué era esto? El silicio era una vestimenta de pelo áspero, de tela áspera, en la que una vestimenta de color negra, normalmente, en la que con esa vestimenta ellos mostraban que estaban afligidos. O hacían cama de silicio, ponían, imagínate una cama, ahí en vez de ponerle un colchoncito, una colchonetita acojinadita, ahí algo áspero, que les estuviera molestando ahí para estarse ellos mortificando en la carne. Pero que de nada aprovecha eso, y eso lo podemos encontrar, acompáñame en tu Biblia, a Isaías, capítulo 58. Ahí vamos a entender cuál es el verdadero ayuno que el Señor nos pide. Porque a veces nosotros no lo hemos entendido correctamente y este es un tema fundamental que tenemos que entender para poder tener una correcta interpretación de las Escrituras. ¿Ya estás ahí? Isaías 58, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, que dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Porque dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Aquí tenemos lo que es el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Que compartas tu pan con el hambriento, que ayudes a tu hermano. ¿Cómo lo dijo Jesús? Que ames a tu prójimo. En pocas palabras, es que ames a tu prójimo. El verdadero ayuno que a Dios le agrada es que tú vivas conforme a sus mandamientos. Como decíamos al principio, lo que hace el discípulo, guarda y permanece en los mandamientos de Dios. Así que entonces el verdadero ayuno que Dios nos está pidiendo es este. Para que si tú quieres ayunar, pues lo hagas consciente de esto. Que no vas a conseguir nada de Dios ayunando, porque en muchos lugares se enseña que tienen que hacer el ayuno de Daniel, que consiste en 21 días. Entonces, porque de esa manera van a ser más espirituales, que va a haber un crecimiento, eso es mentira. El hecho de que tú dejes de comer, no adquieres conocimiento ni espiritualidad. El conocimiento se adquiere a través del estudio de la Biblia. Y la espiritualidad se adquiere a través de una comunión con Dios. Cuando tú estás lleno del Espíritu. Cuando todo tu actuar, cuando todas las cosas que haces, las haces movidas o motivadas para agradar a Dios. Entonces ahí es una persona que está llena del Espíritu, que está motivada por el Espíritu. Entonces, el verdadero ayuno, ¿cuál es? Que ayudemos al prójimo, que sirvamos a nuestro prójimo. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, ahora, ya tenemos esto claro. Entonces ahora, vamos a preguntarle, ¿cuál es la enseñanza que nos transmite esta porción bíblica? A consideración, ¿cuál ustedes creen que sea la enseñanza que transmite ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué podemos ver aquí en este pasaje? Estamos viendo que el nuevo pacto tiene nuevas normas y que el antiguo pacto ya no está vigente y que aquel que pretende seguir en el antiguo pacto no puede resultar, no es válido que tú traigas enseñanza sí, que tú traigas, digamos, cosas de la ley y las quieras aplicar a la iglesia, no es válido. Y en esto lo podemos ver claramente. Acompáñame a Lucas 5, del 33 al 39. Lucas 5. Lucas capítulo 5, del 33 al 39. ¿Alguien que le quiera dar lectura con voz audible, clara? Yo. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días
Dice, me gusta más cómo lo explica Lucas, porque aquí Lucas está explicando cómo es que a quién se le va, o sea, la enseñanza de aquí es a quién se le va a ocurrir remendar un vestido o una prenda ya vieja con un cacho de tela nuevo. ¿Qué puede pasar? ¿Se acuerdan que cuando se lava una tela nueva siempre se encoge? Hay tela que encoge. Yo, por ejemplo, una vez me compré un pantalón y la primera vez que lo lavé, escogió de mezclilla, encogió. Entonces, si yo le pusiera a una prenda ya usada un pedazo de tela nueva, cuando yo lo lave se va a encoger. Y dice, tira de ella. Entonces dice aquí que cuando haces eso, el remiendo que haces tira de ello y entonces se rompe todo y queda mal, ¿no? Entonces, esto es lo que está poniendo como ejemplo. ¿Quién va a remendar una prenda ya usada y va a ponerle un pedazo de tela nuevo? O sea, no puede ser así, porque entonces quedará mal el remiendo. Tiene que usar, para esa prenda vieja, tiene que usar un pedazo de tela vieja. Y para va a guardar vino en un odre, tiene que ser acorde. Vino nuevo con odre nuevo. Vino viejo con odre viejo. Así nosotros, si quieres estar bajo la ley, ve y cumple toda la ley. Pero recuerda que el que no cumple uno de los mandamientos de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Así que no vamos a poder cumplir toda la ley. No hay quien cumpla la ley más que nuestro Señor Jesús, que la cumplió a la perfección. De ahí en fuera no hay otra persona que pueda cumplir la ley. Entonces, si nosotros venimos bajo la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que someternos a los preceptos de la gracia. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple todo aquello que era de la ley, en esos dos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En cuanto al ayuno, no estamos obligados a hacerlo. Eso es voluntario. Cada quien, si tú tienes ganas de ayunar, ayuna, pero con el pleno conocimiento de que únicamente te va a traer disciplina y salud. No te va a traer el favor de Dios, no te va a traer más espiritualidad, no vas a conseguir nada. Ahora, dice aquí, en el 35, mas vendrán días, bueno, aquí estoy en Lucas, pero regresamos a Marcos, igual está en Marcos en el 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El esposo les será quitado. ¿A qué se refiere esto? Cuando Cristo murió por los pecados. El esposo, dice, les será quitado. A ver, si nosotros, cuando creímos en Jesús, aceptamos a Cristo y Cristo está con nosotros, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús? Nunca los dejaré. Que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos necesidad de ayunar? Si Él está con nosotros, no nos lo han quitado. Si tenemos a Cristo, tenemos que estar contentos, no tristes. No tenemos razón para mortificarnos. Si Cristo está contigo, entonces no tienes necesidad del ayuno, como les enseña a estos fariseos. Estos fariseos lo que estaban pretendiendo es meter o cargar esa carga sobre los discípulos de Jesús y quererlos someter a la ley. Ellos es lo que estaban queriendo hacer, que los discípulos de Jesús también se sometieran a las ordenanzas de la ley. Y Jesús les dice, no puede ser eso. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y la iglesia, dijimos que está bajo la gracia.
Así que no hay que dejar que nos sometan a tales preceptos. Con ese entendimiento es como tenemos que leer la Biblia, para que sea de provecho para nuestras almas. ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de este tema? Yo no entendí cómo es eso de que se será quitado. ¿No entendiste cómo es eso de que les será quitado? Bueno, aquí lo que se refería Jesús es que vendrán días en que Él ya no iba a estar con ellos. Él estaba, digamos que compartiendo con ellos, ¿no? Pero vendrán días cuando Jesús ya lo iban a matar. Entonces Jesús ya no estaría ahí. ¿Qué sucedió cuando crucificaron a Jesús? No, pero con respecto a los discípulos. Dice la Escritura, heriré al pastor y todas las ovejas serán dispersadas. ¿Qué sucedió? Que todos los discípulos se entristecieron porque su Mesías estaba siendo crucificado en esa cruz. Y inclusive Pedro le niega 3 veces, ¿no? Cuando le dicen, ¿tú estabas con él? No, yo ni lo conozco. Y todos los demás se desanimaron, dijeron, no, pues ya. Nos chamaqueó Jesús. Dijeron, nos chamaqueó porque nos dijo que Él iba a estar con nosotros y ya no está. ¿Se acuerdan los que iban en el camino de Emaús? Jesús les dijo que se iban a ver en Jerusalén. Curiosamente, Emaús está al sentido contrario. Y estos 2 discípulos del Señor iban a Emaús cuando Jesús les dijo, nos vemos en Jerusalén. Les había dado orden que se vieran en Jerusalén y ellos iban hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. Porque al ver morir a Jesús, dice que esos 2 que iban en el camino de Emaús se encontraron con Jesús. Y dice que le iban diciendo, ¿eres el único que no sabes lo que ha acontecido? Que le han dado muerte a este Jesús. Y iban desolados, tristes, pero Jesús dice que les declaró todas las escrituras. Y luego en el partimiento del pan ahí es donde lo reconocen, ¿no? Dicen ellos, ¿cómo no lo conocimos? ¿Cómo no lo reconocimos que era Él, no? Y vuelven otra vez a animarse. Entonces, cuando dice aquí, vendrán días que el esposo les será quitado, entonces ellos en aquellos días ayunarán. En aquellos días tendrán necesidad de hacer aquello, ¿no? Pero si nosotros tenemos a Cristo, ¿qué necesidad tenemos de ayunar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo nos será quitado Cristo? Ya no se nos será quitado Cristo, porque Cristo ya fue glorificado. Cristo fue glorificado después de su resurrección. Ahí es el Cristo glorificado. Él ya está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿tenemos necesidad de ayunar? No tenemos necesidad de ayunar. Eso es lo que tenemos que tener claro. No sé si respondí a tu duda. ¿Sí? No te escuché bien. Vendrán días, dicen, cuando les será quitado. Él, recuerda que está hablando, ¿en qué tiempo está hablando aquí? En futuro, ¿no? Él está con ellos en vida. Está haciendo alusión a cuando Él va a ser crucificado. Pero ¿por qué se supone que ya lo tienen? O sea, sí, ¿por qué si ya van a vivir bajo la gracia? Ajá, pero simplemente le está usando esa manera para hacer alusión al día de su muerte. Vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces sí tendrá necesidad de ayunar. Pero ahora dice no. Pero la pregunta es aquí, nosotros
tenemos esa necesidad de ayunar? Si tenemos a Jesús con nosotros, ¿quién nos podrá separar de Jesús? Dice Romanos, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Pero hay una cosa que sí nos puede separar de Él: el pecado. Entonces, si nosotros pecamos deliberadamente, nos separamos de Él. Tenemos que tener cuidado entonces en la vida, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra vida para poder caminar conforme un discípulo. Que seamos esos discípulos que obedecemos las normas de Dios. ¿Amén? ¿Sí se entendió? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna Ay, es un tema muy difícil, o sea, como cuando hablamos, sí, yo siento que está siendo muy difícil entender este tema, como cuando hablamos de Jesús, precioso. O sea, no sé, mi cerebrito no me da, no entiendo. Poco a poco vas a entender. Es que chocan donde dice que, o sea, obviamente ya estamos en el nuevo, bajo el nuevo testamento, ¿no? Y el ayuno, pues ya no sé, porque el ayuno ya se dio. Pero sí es como dice ella, pero porque Jesús menciona que hay, Bueno, es importante en sí, eso es lo importante del texto. Preguntémosle al texto, ¿eso es lo importante? ¿Creen ustedes que esa es la enseñanza que está transmitiendo Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que está transmitiendo aquí Jesús? De que él está diciendo que no, él está dando la contestación a la pregunta que le hicieron. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Él está contestando eso. Porque estamos bajo la gracia, pero aún no había llegado la gracia, porque aún Cristo no había sido muerto y resucitado. ¿En qué momento se forma la iglesia? Aún no estaba formada la iglesia. Cuando Jesús caminó en la tierra, aún no estaba formada la iglesia. La iglesia se forma, recuerden, después de su muerte, y la tenemos registrada en el libro de los Hechos. Cuando les dice que se iban a ver ahí en Jerusalén, ¿no? Llega el día de Pentecostés y ahí es donde se derrama el Espíritu. Y ahí comienza, ahí es el nacimiento de la iglesia. Ajá. Entonces, cuando Jesús muere, esos días aún no estaba la iglesia. Entonces ahí todavía podemos decir que estaban ellos todavía con esa creencia. O sea, que se refería, aquí estaba refiriéndose a sus discípulos, que cuando dice que ellos, cuando el esposo les fuera quitado, los discípulos iban a tener necesidad de ayunar porque todavía no era glorificado Cristo. Porque aún no ha llegado. Porque estaban con la gracia, pero no todavía bajo la gracia. Y ya cuando ya se va, tienen que dejarlo así. Sí, porque digamos que si ellos empezaban ya con el principio de la gracia, pues todavía Jesús no había sido glorificado. O sea, todavía no estaba, digamos, ratificado el nuevo pacto. Y hasta que resucitó. Hasta que Jesús sube al cielo. Hasta que se crea la iglesia. Ajá, hasta que Jesús sube al cielo y entonces es exaltado por el Padre hasta lo sumo, hasta lo más alto. Es ahí donde tiene su cumplimiento y donde se lleva a cabo la obra que Jesús vino a hacer. Ahí. Ajá, entonces, digamos, cuando Jesús es crucificado, ahí, pues, aún no estaba el Espíritu Santo en la tierra. No estaba, el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Ahí en ese momento llegó el Espíritu Santo, entró a los discípulos. Estaban ahí.
Y cuando cada vez que una persona creía en Jesús, se añadía, el Espíritu Santo ya entraba en esa persona. Pero antes de eso, no estaba. Entonces por eso dice, llegarán días cuando el esposo les será quitado, ayunarán. O sea, porque en el tiempo que Jesús no iba a estar aquí, ellos iban a estar afligidos. Ellos tendrían que estar, pues, todavía cumpliendo eso que estaba escrito, ¿no? Hasta que llegara el nuevo pacto. Cambiamos. Ya ahí en el nacimiento de la iglesia, entonces ahí sí es un cambio. Dejamos lo viejo, nadie pone lo viejo con lo nuevo, o sea que no mezclemos lo del Antiguo Testamento, la ley, con la gracia. No podemos estar tomando de allá de la ley y metiéndolo a la gracia. No. Ya una vez que estamos en la gracia, nos sometemos a la gracia. Y la ley es para los judíos, que no están bajo la gracia. Ellos siguen bajo la ley. ¿Ok? Entonces, dejamos aquí. ¿Tienes una pregunta? Vamos a orar para terminar con nuestro estudio. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites aquí disfrutar de tu palabra, de poder entender, Señor, cuál es el verdadero ayuno, el que a ti te agrada. Es amar al prójimo, Señor. Hemos entendido que el ayuno no tiene otra función más que disciplina y por cuestiones de salud, que no tenemos necesidad, Señor, de estar ayunando, que esto es voluntario y que cada quien lo haga preguntándose en la motivación en su corazón si es correcta, ya que por medio del ayuno no podemos conseguir nada, ni siquiera podemos hacernos más espirituales. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es ella la que nos edifica, porque a través de ella podemos comprender muchas cosas que a veces para nosotros son difíciles de entender. Te doy gracias y te pido que ayudes a mis hermanos a poder entender este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y que cada uno de nosotros seamos bendecidos al lugar que vamos. En nombre de Jesús, amén.